amigos televidentes de toda la República Dominicana y el mundo. En el aire desde ya, el estelar de las mañanas, Cita con el Médico. Este es un programa mediante el cual tratamos de orientarle a usted acerca de todas las enfermedades que están por todas partes y las soluciones de las mismas, orientadas en el aspecto médico por los profesionales que cada día nos visitan. Como ustedes saben, tenemos un profesional de la medicina diferente cada día. Hoy estaremos hablando con el odontólogo. Cita con el Médico comienza con la primera de nuestras secciones, que es las notimédicas. Una mujer que estuvo en la República Dominicana murió en Miami por el coronavirus. La mujer que murió en el condado Lee como consecuencia del padecimiento del COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, había viajado antes a la República Dominicana, según el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y así lo informa el periódico El Nuevo Herald. Esta muerte y la de otra persona del condado Santa Rosa fueron anunciadas el viernes en la noche por el Departamento de Salud, pero la mujer, que tenía unos 70 años de edad, había muerto un día antes. La mujer fue al Gulf Coast Medical Center en Fort Myers el miércoles después de haber tenido problemas respiratorios, según la cadena NBC. Fue ahí donde le hicieron la prueba de COVID-19 ese mismo día. El jueves se mandó la prueba al centro en Miami. El caso se anunció el jueves por DeSantis como presunto positivo, es decir, diagnosticado pero no confirmado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Ese mismo día murió la paciente, pero según Wikinews, las autoridades no fueron notificadas hasta el viernes a las 6 de la tarde. En todas partes ocurren este tipo de cosas porque fíjese que los datos que nos aportan son disímiles. Las autoridades le dieron un manejo quizás inapropiado a esta situación. Otra información referente también al coronavirus, el Departamento de Patología de República Dominicana dice que espera la prueba de laboratorio que determine si un hombre murió del coronavirus. Patología Forense está a la espera de las pruebas de laboratorio para confirmar si un paciente murió del coronavirus COVID-19 en la República Dominicana. El hombre falleció en el Hospital Militar Ramón de Lara con síntomas similares a esa enfermedad. El doctor Santo Jiménez Páez, director del Instituto Nacional de Patología Forense, dijo que la muestra de sangre se tomó en vida a ese paciente y que existe un protocolo específico para someterlo a una autopsia. El profesional manifestó que el protocolo no se había definido porque deben esperar los resultados del laboratorio. El doctor Jiménez desmintió las versiones de que han circulado en redes sociales de que el personal de patología se oponía a la autopsia, alegando que no cuentan con los recursos para hacer la prueba. Según ha trascendido, el hombre es búlgaro. De confirmarse el resultado, se trataría de la primera muerte por coronavirus en el país. Las autoridades de salud pública han informado que en República Dominicana hay un registro de 5 personas con casos importados de coronavirus. El último titular para el día de hoy, también del coronavirus, 5 personas se encuentran en cuarentena tras entrar en contacto con mujer con coronavirus ya confirmado. El Centro Médico Siglo XXI reveló que se encuentran en cuarentena las 5 personas de personal de salud que tuvo contacto con la mujer de Villarriba que dio positivo al coronavirus. La directiva del Centro de Salud dijo que tales personas se encuentran en sus hogares sin que hasta el momento presenten síntomas del virus. Asimismo, la doctora Isabel Ramírez indicó que Oraida Herrera Díaz estuvo en aislamiento porque llegó al centro de salud con síntomas gripales que tenían nexos epidemiológicos del coronavirus, por lo que se dio parte al Ministerio de Salud Pública para que se realizara la prueba del coronavirus. Luego de que Salud Pública le tomara la muestra, se llamó a Santo Domingo para llevarla a aislamiento y la paciente se niega. Al ella negarse, firma un documento en la que se hace responsable de ir a su casa y quedarse en aislamiento domiciliario, declararon las autoridades del centro médico. Herrera Díaz, de 56 años, quien estuvo de vacaciones en Italia, fue despachada de las instalaciones de la clínica tras firmar el documento. Herrera ingresó a República Dominicana por el Aeropuerto Internacional de las Américas el pasado 1 de marzo. Y en este caso, yo había visto el accionar de las autoridades de salud pública como muy positivas en el manejo de las informaciones con coronavirus. Pero en esta ocasión me encuentro perplejo del manejo que se le ha dado a esto. Fíjese, en el hospital, el Siglo XXI, hospital privado, la dejan ir a su casa confiando en su palabra. Este es un asunto muy peligroso para confiar en nadie. Las autoridades no ponen a alguien que vigile, que supervise la entrada o salida de esa mujer desde su casa. Los periodistas van a entrevistarla. Déjeme decirle que ella dice que entró por el aeropuerto y nadie le preguntó ni pío.
Es decir, que si ella está infectada, en el peor de los casos, todos y cada uno de aquellos que hayan tenido contacto con ella tendrán dificultades, podrían estar también contagiados sin saberlo. Me refiero a las autoridades del aeropuerto, muchos médicos que actuaron de manera equivocada, y hasta los periodistas, nuestros amigos que estuvieron entrevistándola allá en San Francisco de Macorís. Fíjese, hubo una periodista de la cadena CDN que la vio desde lejos, por supuesto, entrando y saliendo a un colmado. El colmadero también estaría infectado. Lamentablemente, en este instante nosotros no podemos tener la misma opinión que teníamos antes con salud pública. Aquí terminan las notimédicas y después de la pausa, señoras y señores, en la continuación de esta cita con el médico, le presentaremos la palabra del día. La palabra del día es adyuvante. Adyuvante. Retornamos en un momento con la definición de la misma. Siga con esta cita con el médico. Audio Jungle. El proyecto Santiago Ciudad Saludable es un proyecto integral de salud que viene a cambiar la vida de los ciudadanos de Santiago de una forma de vida sedentaria a un nivel de vida de actividad física y saludable. Empezó como un sueño, incluir en la psiquis de cada ciudadano de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir más saludable. Enhorabuena, bienvenido de corazón, gracias a ustedes y a seguir fortaleciendo el orgullo que tenemos de ser santiagueros y de ser dominicanos. Muchísimas gracias. Señores, yo me siento sumamente emocionada de volver a mi ciudad corazón con un proyecto como este, Santiago Ciudad Saludable. Cita con el médico. Cada día un especialista de primera a su servicio. Bajo la conducción profesional del reconocido comunicador Víctor Castillo. Por Telecontacto 57, el canal de Santiago. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Los principales signos y síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, secreción en la nariz, boca y lagrimeo, dolor muscular, dolor de cabeza intenso, malestar general y diarrea. Si presenta fiebre y 2 o más de estos síntomas, visite de inmediato el establecimiento de salud más cercano. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Audio Jungle. Amigos, y en la continuación de esta cita con el médico entramos en los terrenos de la palabra del día. La palabra del día es adyuvante. Se define como adyuvante cualquier sustancia que se añada a una vacuna para potenciar o dirigir la respuesta inmunológica frente a un antígeno. Habitualmente, además de actuar como estimulantes inmunitarios directos, estos adyuvantes presentan otras acciones que indirectamente también refuerzan la respuesta. Suelen ser compuestos complejos y heterogéneos. La terapia adyuvante es un tratamiento adicional, por ejemplo, para el cáncer que se administra después del tratamiento primario para disminuir el riesgo de que el cáncer vuelva. Para que usted tenga un ejemplo, estamos hablando de la terapia adyuvante, en este caso, que puede incluir quimioterapia, radioterapia, terapia con hormonas, terapia dirigida
o terapia biológica. De esta forma, se puede aumentar la eficacia de las vacunas en recién nacidos, ancianos y personas inmunocomprometidas. Los adyuvantes permiten promover la inducción de inmunidad en mucosas y potenciar la inmunidad celular, aumentando los títulos de anticuerpos funcionales. Estamos hablando de bactericidas y neutralizantes. Los adyuvantes están muy presentes hoy en día en el desarrollo de nuevas vacunas. La utilización de adyuvantes en vacunas en el momento actual no está exenta de polémicas. Bajo un marco teórico, el adyuvante ideal no debe ser tóxico, debe estimular la respuesta inmunitaria, tanto celular como humoral. El adyuvante debe promover la respuesta inmunológica a largo plazo, lo que denominamos memoria inmunológica. No debe inducir autoinmunidad, no debe ser mutagénico, carcerígeno, teragenético, no debe ser pirógeno y debe ser estable en condiciones de temperatura, pH y el tiempo. Sin embargo, en el terreno práctico, las micropartículas de polímeros tienen capacidad de liberar antígenos en tejido linfoide asociado a mucosas, porque las toxinas bacterianas y la toxina termolábil son sumamente tóxicas. La investigación de nuevos adyuvantes continúa siendo necesaria, ya que así se posibilitan respuestas específicas, potenciando la respuesta inmune frente a enfermedades tan terribles como la malaria, tuberculosis, VIH-Sida o hepatitis C. La palabra del día ha sido adyuvante, la hemos definido completamente para que usted quede completamente edificado con la misma. Vamos a continuar con nuestra cita con el médico después de estos mensajes comerciales. Retornamos en un momento. Audio Jungle. El proyecto Santiago Ciudad Saludable es un proyecto integral de salud que viene a cambiar la vida de los ciudadanos de Santiago de una forma de vida sedentaria a un nivel de vida de actividad física y saludable. Empezó como un sueño, incluir en la psiquis de cada ciudadano de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir más saludable. Enhorabuena, bienvenido y de corazón, gracias a ustedes y a seguir fortaleciendo el orgullo que tenemos de ser santiagueros y de ser dominicanos. Muchísimas gracias. Yo me siento sumamente emocionada de volver a mi ciudad corazón con un proyecto como este, Santiago Ciudad Saludable. Cita con el médico. Cada día un especialista de primera a su servicio. Bajo la conducción profesional del reconocido comunicador Víctor Castillo. Por Telecontacto 57, el canal de Santiago. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Los principales signos y síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, secreción en la nariz, boca y lagrimeo, dolor muscular, dolor de cabeza intenso, malestar general y diarrea. Si presenta fiebre y 2 o más de estos síntomas, visite de inmediato el establecimiento de salud más cercano. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Audio Jungle.
Reiteradas gracias para todos ustedes por la sintonía que nos prestan cada día, lo agradecemos enormemente. Llegó la hora estelar de este su espacio Cita con el Médico, en el cual presentamos el tema de hoy. El tema de hoy es bichectomía y lo va a desarrollar de la manera que él sabe hacerlo el doctor odontólogo, estomatólogo Víctor Gómez, a quien damos la más auténtica de las bienvenidas. Gracias. Desde el punto de vista odontológico, ¿qué es la bichectomía? Bueno, la bichectomía es la extirpación quirúrgica de la bolsa de bicha. Tomando el marco teórico y la definición y el concepto de lo que es la bichectomía, de dónde viene, podríamos empezar diciendo que quien descubre este tejido, esta bolsa, esta envoltura, es Heister en el año 1732, pero es en el año 1802 cuando Marie Xavier Bichat reconoce de manera internacional la bolsa de bicha, porque antes se consideraba una glándula parecida a la glándula parótida o a las glándulas submaxilares, pero en realidad es una envoltura de grasa que compromete la parte lateral de la cara o la mejilla. ¿Eso tiende a alterar el rostro de las personas, las glándulas de Bichat? Bueno, la bolsa de Bichat, perdón. La bolsa, perdón, sí. La bolsa sí, de me Bichat, quedé en el antiguo que consideraban que era una glándula. Efectivamente. La bolsa de Bichat, primero que nada, la bolsa de Bichat tiene el concepto de darle forma al rostro de la cara de los seres humanos. La bolsa de Bichat prácticamente en la edad natal, cuando somos niños, ocupa un lugar importante en el desarrollo y en el crecimiento de la cara. En este caso, la bolsa de Bichat sirve como lubricador y como facilitador de los músculos de la masticación. Y en el caso de los niños, que cumplen una función de degustación y de lactancia, la bolsa de Bichat ha sido considerada como parte del concepto de la lactancia del niño. Ese concepto de función, que también cumple una función ligeramente estética, porque redondea un poquitico más la cara y el rostro del niño, y en este caso, con el tiempo, con los años, se va atrofiando y deja de tener la función que verdaderamente merece, como es el caso de la lactancia, ya que en el adulto deja de lactar y comienza entonces un proceso de masticación de los alimentos. Es decir, que en vista de que cumple una función, cuando estamos hablando del niño, no es recomendable extirparlas. Entonces, ¿a partir de qué edad se puede hacer una cirugía de esas bolsas de Bichat? ¿Y en qué consiste la cirugía? Mira, la bolsa de Bichat se puede aplicar el procedimiento quirúrgico ya en la edad adulta. Básicamente hablando, no es obligatorio hacer la extirpación quirúrgica de la bolsa de Bichat, a no ser que sea por razones estéticas. Es un tejido que se va atrofiando, porque como siempre, que todo órgano cumple una función, el órgano que no cumple su función se atrofia. En este caso, ya con la edad, ya con los años, ya cuando somos adultos, y por eso la considero la cirugía de la mejilla de los artistas de Hollywood, porque sirve para eso mismo, para mejorar el aspecto, estilizar y mejorar la flacidez y la delgadez del rostro de la cara de los artistas. La cirugía en sí es una cirugía simple, no es una cirugía complicada, no es una cirugía del otro mundo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer una cirugía, porque están comprometidos arterias, venas y nervios que pueden peligrar esa zona ahí. Por ejemplo, en el caso de la bolsa de Bichat, que está atrapada, ubicada entre el músculo bucinador, el músculo macetero y el músculo temporal, la parte superior de la bolsa, que en sentido general la bolsa tiene más o menos una dimensión de aproximadamente unos 5, 6, 7, 8 y a veces hasta 10 centímetros, y con un espesor, con un peso de aproximadamente unos 9 o 10 gramos. Entonces, hay que considerar esos detallitos, porque a la hora de hacer una cirugía de
una bichectomía, hay que tener muchísimo cuidado porque podemos entonces lacerar ya sea la arteria facial, ya sea el nervio facial o ya sea el mismo músculo bucinador, que es el músculo que está más comprometido en el caso de la bolsa de Bichat. Usted habló en algún momento de que tendría una función estética y también odontológica. ¿Cuál de los dos profesionales en la materia es el más autorizado a realizar esta cirugía? El profesional más autorizado, fíjate, la cirugía de Bichat es una cirugía estética, prácticamente hablando. No es obligatoria, es como las amígdalas, por ejemplo, que las amígdalas las tenemos en la faringe y si queremos la operamos y si no queremos no la operamos. De manera que depende de la situación, depende de la urgencia. Podemos vivir sin las amígdalas, podemos vivir sin la bolsa de Bichat. Entonces, el profesional más indicado para operar la bolsa de Bichat es el cirujano maxilofacial. Definitivamente, estamos hablando de una cirugía prácticamente estética, parecida a la de las papadas aquí en el cuello, y entre otras cirugías que se hacen en el rostro. ¿Cuáles recomendaciones suele hacer el cirujano antes y después de una cirugía de bichectomías? Bueno, es una cirugía sencilla, vuelvo y te repito, que se hace en ambulatorio, en una consulta dental, con una pequeña anestesia infiltrativa en la parte subperióptica del maxilar superior y en el mismo músculo bucinador, en este caso en la mucosa, en la parte posterior a la desembocadura del conducto de esteno. Es una pequeña incisión que se hace 1 centímetro por debajo de la desembocadura del conducto de esteno y medio centímetro por detrás de la misma desembocadura. De manera que es una cirugía relativamente sencilla, como te dije, y que naturalmente requiere de la mano de un profesional que tenga mucha experiencia por los riesgos que se involucran. Por ejemplo, ¿qué riesgos, qué complicaciones postoperatorias pueden presentarse en este tipo de cirugía? Bueno, la disección del músculo bucinador de manera equívoca. También puede presentarse hematomas y también puede pasar, que es lo que más frecuentemente sucede, que el profesional que haya hecho la bichectomía no estirpe la cantidad de bolsa suficiente y quede entonces una asimetría entre las dos bolsas de Bichat de un lado de la cara y el otro lado de la cara. Usted ha mencionado con mucho acierto que las amígdalas son una parte quizás no imprescindible para el cuerpo humano y que en cualquier momento pueden ser extirpadas. Pero lo cierto es que las amígdalas se extirpan cuando hay amigdalitis. En este caso de las bolsas de Bichat, cuando ellas se tornan perjudiciales para el ser humano. Francamente hablando, las bolsas de Bichat se pueden dejar ahí, en su lugar, ocupando el espacio que ocupa. No se inflaman, no causan ningún tipo de dolor. El criterio es puramente estético. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de someterse a este tipo de cirugía? Bueno, una de las ventajas que tiene la bichectomía es que le ofrece al paciente, en el caso de los pacientes que se hacen este tipo de cirugía, que son adictos, podríamos decir, a la estética y a la belleza, es que le devuelve al paciente un confort, digamos, mental, pues el paciente siente que se rejuvenece, que mejora su aspecto físico, su aspecto exterior, su aspecto superficial, de manera que prácticamente es una de las ventajas que tiene la bichectomía. La desventaja, yo no le vería grande desventaja a este tipo de cirugía, puesto que el único peligro que vemos como desventaja es lo que pueda ocurrir después de hecha la cirugía. El paciente que se opera de la bolsa de Bichat, prácticamente estamos hablando de un tejido que se puede extirpar y que en la edad adulta no cumple prácticamente casi ninguna función porque se va atrofiando poco a poco. Cuando hacemos la cirugía de la bolsa de Bichat, es bueno aclarar que no se extirpa completamente toda la bolsa de Bichat, sino que la mitad de la bolsa de Bichat, la que ocupa el espacio del bucinador, que es el propósito de esta cirugía, que el paciente logre que los pómulos de su cara sobresalgan porque son más estéticos desde el punto de vista de los conceptos y las opiniones que tienen los cirujanos plásticos.
De manera que ese es el propósito de la cirugía de la bolsa de Vichy. No estamos hablando de una cirugía que se hace por razones patológicas o porque es una deformación congénita. No, estamos hablando de una cirugía puramente estética. Doctor, y hablando de estética, debemos entender que esas bolsas de Bichat pueden incidir en el rostro de la persona para verlo más fino, más alargado o quizás más redondo. ¿Es posible que eso sea así? Claro que sí. Fíjate que la tendencia de los seres humanos en el siglo XXI, la era digital, entre otras cosas, es cada día verse mejor. Y si tú logras mejorar tu aspecto, si tú logras elevar tu autoestima, bueno, pues tú estás logrando devolverle a tu mente, a tu cuerpo, un bienestar que muchas veces no se puede conseguir con otra cosa. Por último, mi querido Víctor, ¿cuál es el lapso de tiempo que tú recomiendas? Te estoy tuteando por la confianza y el cariño que te tengo. ¿Me lo permito? Claro que sí. Ok. ¿Cuál es el lapso de tiempo que tú recomiendas para que una persona que ha sido sometida a una bichectomía se recupere totalmente? A los 3 meses, 90 días. Un paciente que se opere de bichectomía debe, claro está, llevar un cuidado. El paciente va a salir inflamado, naturalmente. Por eso muchas veces premedicamos al paciente. Si hay que indicarle antiinflamatorio, le indicamos antiinflamatorio, Cataflán, entre otros. Y la recuperación puede ir a trabajar, para más decirte. La recuperación es prácticamente casi inmediata, ligeramente inflamado, pero que no le impide ejercer su función, su trabajo en su oficina. De acuerdo a lo que hemos hablado acá, esta es una operación de carácter ambulatorio, por lo tanto no requiere hospitalización. No, no requiere hospitalización, porque estamos hablando de una cirugía sencilla, una cirugía parecida, no igual, pero parecida a la cirugía del frenillo lingual, que comprometen órganos, comprometen tejido, comprometen arterias, venas, y hay que tener un poquitico de cuidado porque siempre existirá el riesgo de que el paciente pueda tener un sangrado. Claro está, en una cirugía de bichectomía pueden presentarse hematomas, como es natural, por eso hay que tratar de hacer esa cirugía lo más asepsia posible, lo más seca posible, para evitar la formación de coágulos, entre otras cosas. Señoras y señores, terminamos con el tema del día, se va rapidísimo el tiempo acá en su programa Citas con el Médico, y ha sido bichectomía, lo hemos conversado ampliamente con el doctor Víctor Gómez, a quien le preguntamos cómo la gente puede localizarle, doctor. Bueno, antes que todo, recordarte, Víctor, que, como te dije, la cirugía de la bichectomía es una cirugía de los artistas de Hollywood. Un ejemplo de ello es Angelina Jolie. Para localizarme, como siempre he dicho, en el Ensanche Libertad, en la avenida Estrella Solar número 82, y número de WhatsApp 809-860-9806. Muchísimas gracias, Víctor. A ustedes la invitación queda en el aire para que nos sintonicen otra vez mañana a partir de las 9:30 por su canal 57 y a partir de las 4 en el 42 de Galaxia TV. Feliz resto del día para todos.